Hablando estas cosas, decía a gran voz, el que tiene oídos para oír, oiga. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por tu palabra que nos da vida a nuestro espíritu, mi Dios. Ayúdanos esta mañana a ser entendidos, hacedores de tu palabra, para dar fruto, Señor, ese fruto que a ti te agrade, mi Dios amado, no satisfaciendo los deseos carnales, sino los de tu espíritu, Señor. Ayúdanos en esta mañana, Señor, a entender que tu Santo Espíritu nos ayude, mi Dios amado, para transmitir ese mensaje, Señor, que anhela nuestro espíritu, mi Dios, porque la carne no anhela sino estar en lugares donde a ti no te agrade, mi Dios, pero hoy estamos aquí porque deseamos escuchar tu palabra, mi Dios. Padre, te suplico que me ayudes a mí, que no sé nada, Señor, sino lo que tú me has enseñado a través de tu palabra, mi Dios. Te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén. Bien, podemos tomar asiento. Para, para los que no saben, yo no puedo leer rápido porque no soy un hombre estudiado. He aprendido a leer conforme a las escrituras. Entonces, no es que yo me vanagloríe de eso, sino que es que Dios ha hallado esa, esa, ese amor en mí, que cada uno de nosotros, si nos disponemos a poner en práctica lo que nos dice la palabra de Dios, no quiere decir que usted no pueda predicar. Todos somos llamados a predicar, pero eso está en el anhelo de nuestro corazón. Si usted se dispone a aprender la palabra de Dios y predicarla, Dios le da la sabiduría que necesita. Porque así como yo no sabía leer, a través de la palabra aprendí y por eso es que me cuesta leer. Pero el Espíritu de Dios es el que lo guía a uno para predicar su palabra. Bien, vamos a ver, vamos a establecer lo que es parábola. Parábola es semejanza o comparación. Entonces Jesús les hablaba a la multitud por parábolas. Pero si nos damos cuenta, dice aquí en el principio, se juntó una gran multitud. Pero ¿quiénes fueron los que dieron este fruto? Que habla la palabra de Dios. Los que pusieron en práctica su palabra. Miramos los apóstoles, cuando Pedro predicaba, se convertían miles. Entonces vemos que ellos daban fruto. Entonces vamos a ver aquí que hay 4 grupos de personas. Y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Entonces hoy en esta mañana, cada uno de nosotros nos podemos examinar a sí mismos, no señalando a nadie, sino es una relación con Dios que tenemos. Entonces, él dice, eh, vamos a ver, el que es sembrado, la semilla es el predicador. 2, la semilla es la palabra de Dios. Eso está en Lucas 8:11. Y el grupo 3 es sembrado en nuestros corazones, como lo dice Mateo. Vamos a ver Mateo 13:19. Mateo 13:19 dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Ahí está, entonces el tercer grupo es sembrado en sus corazones. El cuarto grupo, los que con corazón bueno y recto reciben la palabra. Vamos a ver Santiago 1:22. ¿Qué nos dice Santiago 1:22? Dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándonos a vosotros mismos. Nosotros no nos podemos jactar de ir afuera, oh, yo fui a la iglesia, pero ¿qué aprendiste? Oh, haciendo lo que a Dios no le agrada. ¿De verdad eres cristiano? Por supuesto que no. Podemos estar aquí en la iglesia sentados, pero la palabra de Dios nos manda a ser hacedores de su palabra.
que demos ese buen testimonio allá afuera. Ahora con este calor, que no nos vean con una cerveza ahí bien friecita. Oye, ese es cristiano. O en serio, ¿y estás poniendo en práctica la palabra de Dios? Claro que no. Entonces, ¿qué nos dice la palabra? Que seamos hacedores de su palabra. Eh, Jesús nos enseña que hay 4 grupos de personas, ya lo vimos, en la iglesia. Vamos a ver cada grupo, dice, es el primer grupo es falto de entendimiento. Vamos eso lo dice en Mateo 13:19. Mateo 13:19. 13:19 lo vamos a volver a leer. Dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende. ¿Por qué no la entiende? Porque no tiene conocimiento. ¿Conocimiento de qué? De la palabra de Dios. Pero vamos a ir también a dice en Proverbios 15. Vamos a ir a Proverbios 15 también. Vamos a leer lo que es el verso 21 al 24. Dice, la necedad es alegría al falto de entendimiento, mas el hombre entendido endereza sus pasos. Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros es afirmado. El hombre se alegra con la respuesta de su boca y la palabra a su tiempo, cuán buena es. El camino de la vida es hacia arriba, hacia arriba. El entendido para apartarse del sol, del Seol, abajo. Entonces, cuando uno es entendido de su palabra de Dios, sabemos para dónde vamos. Usted y yo tenemos perfectamente, sabemos para dónde vamos, porque vamos para arriba, para donde está nuestro Señor Jesucristo, sentado a la diestra del Padre. Los malos no, los pecadores no, los que andan conforme los deseos carnales, ya saben dónde va a ser su morada. ¿Y por qué Dios no recoge a todo el mundo? Porque nosotros tenemos el discernimiento de la palabra, del bueno y del malo. Entonces, si nosotros tenemos ese discernimiento que Dios nos dio, nosotros escogemos, hacemos lo que nos da la gana, vamos a ir para un lado, porque estamos obedeciendo al padre de las tinieblas, que es Satanás, porque Satanás no se quiere ir solo, él se quiere llevar muchas personas con él. Lo dice en Apocalipsis, y será lanzado al lago que arde con fuego y azufre. Y el que no está inscrito en el libro de la vida, ¿qué pasó? Pues se va a ir para ahí. Entonces nosotros, ahora que tenemos todavía el respiro de vida, tenemos eso de andar conforme a lo que nos dice el Espíritu y no conforme a la carne. Bien, vamos a ver otro aquí, el número, el segundo grupo. Dice, corazón duro, egocéntrico. Eso está en Mateo 13, 20 y 22. Mateo 13, 20 al 21, perdón. Dice, pero no tienen y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Entonces vemos, este es otro grupo, un corazón duro. Uno piensa, dice, no creo, pero vamos a ver lo que dice Ezequiel 11. Ezequiel 11:19. Dice, y les daré un corazón y un espíritu nuevo, pondré dentro de ellos
y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne. Ese es el corazón que Dios nos da cuando venimos a Él, que obedecemos su palabra, que no hacemos lo que a Dios no le agrade. Cuando usted y yo hacemos lo que a Dios no le agrada, el corazón se nos va poniendo duro. No hacemos nada por el prójimo. Entonces, estamos viendo lo que es un corazón duro. El, el grupo 3, los espinos, afán, riquezas. Vamos a ver también en Mateo 13, 22, dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, el engaño de las riquezas, ahogan la palabra y se hace infructuosa. Vamos a ver aquí en, en Lucas 10, 42, 41 y 42. Dice, respondiendo Jesús le dijo, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no será quitada. Entonces vemos el afán no es bueno, porque si usted está afanado en cosas terrenales, nos dice la palabra de Dios que no debe de ser así. Vamos a ver en Mateo 6. Mateo 6, vamos a ver aquí del 25 al 34. Es algo curioso, si se da cuenta que me encanta leer y no puedo leer. Dirá usted, le gusta leer y no sabe ni leer, pero para eso usted tiene su Biblia, para que siga la lectura. Dice, de Mateo 6, 25 al 34, viendo el afán, dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan tales cosas, pero vuestro Padre celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Entonces vemos que la palabra de Dios nos dice que no nos afanemos. ¿Por qué nos vamos a afanar? Si yo me afanara y pudiera añadir a mi estatura, ya estuviera bien grandote. Pero vemos que no podemos, dice la palabra, ni hacer un solo cabello, cambiarle el color. Cierto que si le echan tinte, pues claro que sí. Pero por nuestra propia fuerza no podemos. Entonces, ese es el afán. Vamos a ver también en Filipenses 4,
Filipenses 4, versos 6 y 7, vamos a leer, dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestro corazón y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, en lugar de estar afanados, ¿qué debemos de hacer? Orarle a Dios, hablar con Él, buscarlo de mañana, porque vendrán días que ya no se encontrará. Entonces, en otro lado dice, llamadle en cuanto esté atento, o sea, busquemos de Dios en cuanto Él esté atento a las oraciones de nosotros. Vamos a ver lo que son las riquezas en Timoteo, primera de Timoteo 6:10. Estamos ahí cerquita. Primera Timoteo 6:10 dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciaron algunos y se extraviaron de la fe y fueron traspuestos de muchos dolores. Entonces, cuando nosotros dejamos de venir a la iglesia por trabajar, es un mal que nosotros mismos nos estamos haciendo. Dios es el dueño del oro y la plata. Él nos dará Él nos dará de lo que nosotros necesitemos. Él no nos va a dar mucho para perdición, no. Él nos va a dar, nos va a sostener. Entonces vemos que las riquezas no es bueno. En los placeres de la carne también, eso está en Lucas. En Lucas capítulo 8:14, lo vamos a leer. Dice, vamos a leer todo el verso. Dice, la que cayó en espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados. Aquí está, hay tres cosas por las que son ahogados: los afanes, las riquezas y los placeres. Entonces, ¿usted cree que complaciendo a la carne de todo lo que la carne desea, vamos a ver el reino de Dios un día? De ninguna manera. Vamos a ver para esto lo que dice Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5 y el verso 16 al 18 vamos a leer. Dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Es fácil entender eso. Si fuéramos entendidos, solo con leer ese verso es hasta mucho para apartarnos del mal. Dice, porque el 17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queréis. Porque si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y de ahí del 19 para el 20 empiezan muchas cosas lo que desea la carne. El 19 dice, manifiestas son los deseos, las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones y herejías. Miren, las obras de la carne son muchísimas y no podemos estar como dicen estos pasajes. ¿Y por qué andaremos en estos deseos de la carne? Vamos a ver lo que dice Romanos capítulo 1 y el verso 21. Dice, pues habiendo conocido a Dios, escuchen esto, habiendo conocido a Dios. ¿Cómo conoce uno a Dios? A través de su palabra. Y Jesucristo nos dice que hay 4 grupos de personas que escucharon su palabra de Dios. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Baje al 24.
por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Baje al verso 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Cuando, cuando no ponemos en práctica la palabra de Dios y no obedecemos la palabra de Dios, Dios como que dice, bueno, haz lo que quieras, que vas a saber para dónde vas a ir. Dios sabe para dónde va a ir uno, porque uno no está haciendo lo que a Dios le agrade. Porque podemos llamarnos cristianos, pero si andamos conforme a las obras de la carne, yo lo dudo que va a estar un día con Dios. Porque dice Jesucristo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Entonces tenemos que andar como anduvo Cristo en la tierra. Y Él anduvo sin pecado. Bien, ahorita vamos a ver lo que es el cuarto grupo. Vuelvan a Mateo. Vamos a leer Mateo capítulo 13 y el verso 23. Este es el cuarto grupo. El que da fruto al 100 por 1. Dice, lo vamos a leer. Dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por 1. Y nos podemos poner a pensar, ¿puede acaso la cosechar a alguien al 100 por 1? Si se dan cuenta es demasiadísimo, pero sí se puede. Sí se puede. Vamos a ver que Isaac cosechó al 100 por 1. Vamos a ver en Génesis capítulo 26. Génesis 26. Vamos a leer el verso 12. Dice, y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1. Y le bendijo Jehová. ¿Por qué cosechó al 100 por 1? Porque él era obediente con Dios. Entonces usted y yo podemos dar ese fruto, pero Dios nos bendice en bendiciones físicas, pero también ese fruto es fruto espiritual, fruto que lo tenemos que dar aquí en esta tierra. Entonces ya vimos lo que es, si oímos la palabra de Dios, ser hacedores de su palabra. Cuando somos hacedores de su palabra, entonces es que vamos a dar este fruto. En Cristo llevamos mucho fruto. Vamos a ver lo que dice Juan, capítulo 15. Juan capítulo 15, vamos a ver del 1 al 5. Que nosotros sí llevamos frutos, pero con Cristo, porque separados de Él no podemos hacer nada. Dice el capítulo 15, verso 1 al 5, dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así también vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces, ¿qué nos manda la palabra de Dios? A estar siempre, las 24 horas, 7 días a la semana, estar conectados, el Espíritu de Dios con nuestro espíritu. Cada uno de ustedes y yo tenemos un espíritu y Él tiene que estar conectado
al Espíritu Santo, para ser guiados por medio de su palabra. Cuando usted escucha la palabra de Dios, la pone en práctica, está alimentando su espíritu, se está fortaleciendo. Cuando usted deja de buscar a Dios, deja de leer la Biblia, el espíritu se va marchitando, se va poniendo flaquito, flaquito. Pero la carne va a estar bien fuerte. Entonces cuando viene la prueba, ahí va a salir huyendo. Pero cuando damos ese fruto que nos dice la palabra de Dios, a Dios se agrada de nosotros. Vamos a ver, vamos a seguir aquí. Dice, todo cristiano verdadero tiene el fruto del Espíritu Santo. Andemos conforme y no andemos conforme a la carne, porque los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Vamos a volver a Gálatas y vamos a leer un verso, Gálatas 5:21. El andar conforme a la carne, dice, el 21 dice, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes. Aquí viene la clave, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces ahí está el asunto de practicar todos los deseos de la carne, que sabemos que la carne nos quiere llevar arrastrados para donde el espíritu no va a estar. ¿Por qué cayó Adán y Eva? Porque vieron, dice Eva miró, codició y el árbol era bueno. Entonces cuando uno satisface los deseos de la carne y los practica, ahí es que está el detalle. Bien, vamos a seguir aquí. Vamos a ver el fruto que da el cristiano. Vamos a leer el fruto que nos da el Espíritu, que en muchos pasajes el hermano Richard los leyó, pero como ni él sabía lo que yo iba a predicar, ni yo tampoco, pero la palabra de Dios es la que nos guía. Dice que todo cristiano debe de tener esto, que es el fruto del Espíritu. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Yo creo que esta agua es una mía también, no sé. Bien, entonces vamos a seguir aquí. Lo primero que tiene que tener un verdadero cristiano, amor. ¿Amor con quién? Con su prójimo. Porque dice en otra parte que si no amamos a nuestro prójimo que lo miramos, ¿cómo amaremos a Dios que no lo veamos? Entonces la palabra de Dios es bien clara para entenderla. Vamos a ver lo que dijo Jesucristo en Juan capítulo 13 y el verso 34 y 35. Dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conoceréis todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos para con los otros. Entonces, ¿cómo sabe usted si es un verdadero discípulo? ¿Está aborreciendo a su hermano? ¿Está aborreciendo a su enemigo? Aún dice que tenemos que amar a nuestros enemigos. Entonces, ahí está el primer punto, que es amor. El verdadero cristiano tiene que tener amor. El segundo es gozo. Vamos a ver Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Vamos a ver que tenemos gozo. 12:12 dice, gozaos en la esperanza, sufríos en la tribulación, constantes en la oración. Entonces, ¿qué tenemos que estar constantes? En la oración. Gozaos con los que se gozan. Bajen al el verso 15. Dice, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Cuando en la Biblia también dice que para todo hay tiempo. Gocémonos. Si a usted le invitan a un cumpleaños, vaya, gócese.
pero tampoco del mal testimonio. Y si alguien está de luto y usted ve la tristeza, dice, llore con los que lloren, porque para eso somos un solo cuerpo en Cristo Jesús. La iglesia es así, tiene que estar así, unida, no separados, unos por un lado, otros por otros, no. La iglesia tiene que estar en un solo cuerpo, es un solo cuerpo, edificando el cuerpo de Cristo. Vamos a ver Romanos 14, 17. Dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. Eso es el reino de Dios, el gozo. El cristiano debe de tener gozo, porque si yo me digo soy cristiano, buenas tardes, todo aburrido. ¿Ustedes creen que el amor de Dios está en mí? No, el cristiano tiene que tener ese gozo en su corazón, porque mucha paz, dice en el Salmo 119, 165, mucha paz tienen los que aman su ley y no hay para ellos tropiezo. Entonces, cuando somos hacedores de la palabra de Dios, tenemos todo el fruto del Espíritu Santo. Vamos a ver ahorita lo que es la paz. En el Salmo, ya les dije, en el Salmo 119, mucha paz tienen los que aman su ley. Entonces, amemos la palabra de Dios. Jesús nos da la paz en Juan 14, 27. Vamos a ver lo que dice Juan 14, 27. Dice, la paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengáis miedo. Porque nos dice Jesucristo que en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad en mí que yo he vencido al mundo, nos dice Él. Por eso tenemos que tener esa paz que Él nos da, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Vamos a leer también Romanos 12, 18. Romanos 12, 18 dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, ested en paz con todos los hombres. En cuanto dependa a usted y yo, estemos en paz. Vamos a ver lo que dice Salmos 34. Salmos 34, mire lo que dice el verso 13 y el 14. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Siga la paz. No siga el remordimiento, no siga la amargura, no, siga la paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Bien, vamos a ver lo que es paciencia. ¿Cuántos de aquí tienen paciencia? Es una pregunta que yo creo que muchos no tenemos paciencia. Incluso yo les digo que conmigo se prueba la paciencia porque no puedo leer, entonces a veces apretan los dientes, se está turbando, pero tenemos que tener paciencia. Paciencia. ¿Ustedes se imaginan si Dios no tuviera paciencia para con nosotros? Candela viva nos hubiera mandado ya. Pero Él dice que es paciente para que todos vayan a ese arrepentimiento. Amén. Paciencia. Vamos a ver Efesios 4:2. Dice, con toda humildad, mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Entonces, porque hay personas que de verdad tienen que tener mucha paciencia para compartir. Podemos estar en los lugares de trabajo con nuestra familia, que hay que tenerles mucha paciencia, porque si no, mejor que
Es mejor que Dios nos dé paciencia. Vamos a ver ahorita lo que es benignidad, ser buenos. Para eso vamos a ver Proverbios 3:28. Proverbios 3:28 dice, no digas a tu prójimo, anda y vuelve y mañana te daré, cuando tienes con qué darle. Eso ser uno benigno, ser dadivoso. Miramos que alguien está pasando por una necesidad, ayudémosle. No seamos que solo para nosotros y para nosotros, porque dice, cuando uno tiene, hay que dar. Esa es benignidad, bondad. Ayudar, Jesús nos enseñó en Mateo 5:41. Mateo 5:41. Vamos a leer 41 y 42. Dice, y a cualquiera que te obligare a llevar carga por una mía, ve con el 2. Al que te pida, dale, y al que quiere tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Entonces, ¿qué nos dice Jesucristo? Al que te pida, dale. Eso ser bondadoso. Vamos a ver lo que es fe. La fe está en Hebreos capítulo 11 y verso 1. Dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es la fe. La fe en acción. Vamos a ver Romanos capítulo 10. Vamos a ver lo que es la fe en acción. Dice, que si confesares con tu boca que Jesús es Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Eso es fe. ¿Por qué es fe? Porque no estamos viendo a Jesucristo, sino que estamos creyendo sin ver. El 10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Esa es fe que tenemos que tener en quién, en Jesucristo. No fe en el hermano, que Él nos va a salvar, no, en Jesucristo, porque Él fue el que dio la vida por nosotros. Vamos a ver ahora mansedumbre. En Mateo 11:29, también Jesús nos enseña esto. Mateo 11:29. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y haréis descanso para vuestras almas. Cuando nosotros tenemos esa mansedumbre que Jesucristo tuvo, hallaremos descanso para nuestras almas. También vamos a ver lo que es templanza, el que mantiene el equilibrio. Usted sabe, en el mundo estamos, porque el mundo son las tinieblas, está Satanás ahí, pero el verdadero cristiano se mantiene, ni se tuerce para el mundo, sino está firme en qué, en el evangelio. Entonces, también vamos a ver aquí que tiene dominio propio. Vamos a ver segunda de Pedro, capítulo 1. Vamos a ver el verso 5 y 6. Dice, vamos a ver, segunda de Pedro 1, 5 y 6. Vosotros también poniendo todo diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad.
Entonces vemos que tenemos que tener dominio propio y la misma palabra nos enseña todo esto. Eh, todo esto que hemos visto, que tenemos el fruto del Espíritu Santo. Si usted es verdadero cristiano, todo esto lo va a acompañar y vamos a dar ese fruto al 100 por uno. Y vimos que si la tierra produce al 100 por uno, ¿por qué nosotros no vamos a producir si Jesucristo lo dijo? Y si Jesucristo lo dijo, es verdadero. Y hasta aquí es el mensaje que yo he traído y espero en Dios que haya quedado claro y que podamos dar ese fruto que a Dios le agrade. Amén. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, gracias Señor por tu palabra que nos has hablado hoy en este hermoso día para que demos ese fruto que a ti te agrade, mi Dios. Ayúdanos a andar por el mundo, pero no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, mi Dios. Ayúdanos a mantenernos firmes, ayúdanos a darnos ese anhelo, esa hambre de tu palabra, mi Dios, para ser hacedores de tu palabra, mi Dios, para ponerla en práctica y podamos dar ese fruto, mi Dios. Gracias por todo lo que tú nos has dado, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Oh, está bueno? Está bueno, está bueno. Y no se olvide.